ya entamamos febrero, y aunque lo peor del invierno ya pasó, todavía sigue siendo mejor quedar dientro que salir a la calle. Eso sí, para estar dientro, nada mejor que estos edificios emblemáticos de Asturias que vamos a enseñaros ahora mismo. Sí, les intros de esta temporada siguen siendo una puxarra, y muy fácil. ¡Entamemos! Número 4. Y entamamos fuerte. El Palacio de Congresos d'Ubieu, conocido popularmente como el Calatrava, y de que foi este arquitecto valenciano le encargado de dar forma a este edificio. Inauguróse en el año 2011, non en sin problemas de sobra conocidos por la mayoría. Santi quería perres, porque consideraba que pagaban poco, pero ya que la constructora denunció deyes vegas al Santi porque se metían deyes cosas na cabeza que oye, que non podía ser, y era un peligro para los trabajadores. Razón no ellos debía faltar, porque en 2006 3 trabajadores mancáronse tras caer desde 15 metros de altor cuando trabajaban en una pieza de formigón. Mancaos leves, por suerte. Aunque el edificio es muy vistoso y ya lle cuasi marca Ubieu por derecho propio, muchos entasen truguen si todos estos problemas pagaron la pena los 79 millones de euros que costó el caprichín. Eso de eso vos que lo xulguéis vosotros. You work all your life to get money, and people want you to give it away. Número 3. Otro bien polémico no cabero, el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, o Niemeyer, como se conoce más comúnmente. Déxame a mí, que este edificio préstame a Esgaya, sí, préstame a Esgaya. Bueno, val, pues patitou. El Centro Niemeyer inauguróse en 2011, sí, en 2011. Diseñó el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, que es uno de los pocos arquitectos que tiene obra considerada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sí, por la UNESCO. Además de ser ganador del premio Príncipe de Asturias de les Artes. Mira, igual que yo, sí, igual que yo. Y aunque no lo creáis, Niemeyer considera esta la obra más importante de Europa, sí. Y es que Niemeyer describióla como una plaza abierta a todo el mundo, un lugar para la educación, la cultura y la paz. Y aquí actuaron y expusieron las obras grandes de la cultura, como el Old Vic Theatre de Londres, Nadine Licoen y como yo mismo, sí, como yo mismo. Acuérdame muy bien porque la mía mujer y yo estábamos en el hotel de Avilés haciendo el amor y... Hey, Pumba, not in front of the kids. Oh, sorry. Número 2. Si hay un edificio que llama bien la atención a las afueras de Xixón, es el edificio de la Universidad Laboral. La historia es per curiosa porque... ¿Puedo contarle yo que préstame contar historias de este tipo? Mira que bien, buen trabajo. Cuenta. Bueno, pues resultó que en mediados de los años 43 un grave accidente minero en una cuenca del caudal, el por entonces ministro de Trabajo decidió hacer un edificio grande con capacidad de 1000 alumnos en el que formaron los guajes que quedaban huérfanos de los accidentes mineros. Para esto crearonse residencias, escuelas, talleres industriales, granjas, instalaciones deportivas y hasta campos de cultivo. La enseñanza de este centro encomendóse a la Compañía de Jesús, que ya sabéis que en aquellos tiempos la iglesia mandaba, por eso tantos símbolos religiosos en laboral. Y un paxarín que no sé qué pinta ahí. Prestaría ellos la ornitología, no sé. Bueno, el caso es que en los años 80 el edificio quedó cuasi abandonado y no fue hasta los años 2000 que decidieron remocicarlo da fechu, creando la entidad Ciudad de la Cultura, que mueve de ellos proyectos culturales bien exitosos anguaño. Lo que en tan un selle que pinta el paxarú es y si tampoco hay tantos águilas, pues si fueran gaviotas cagando, todavía. Sí, claro. Número 1. No podíamos dejar de llau el Palacio de Santa María del Naranco, entre otras cosas porque si no ponísme acá en los comentarios. Y es verdad, ¿por qué no pusiste y volver a empezar en el episodio de cine de Asturias, Ayories? Buah, Víctor Manuel desde Discos, ya que no tienes criterio, ¡Callai! Bueno, Santa María del Naranco es sin duda un símbolo de Asturias, aunque se usó después como iglesia y un palacio asitiado en el Monte Naranco a las afueras de Ubieu. Y aparte que desde ahí tienes unas vistas de la capital ablucantes,
foi un palacio construído pal rei Ramiro I nel año 843. Esta pieza histórica del prerrománico asturiano caracterízase polos sos contrafuertes que corresponden con los arcos fachones interiores. Los yaos menores, la fachada estructúrase en 3 pisos, correspondiendo el central a la planta noble. Los sos miradores ábrense al exterior mediante 3 arcos de medio punto peraltados, los que el central ye ligeramente mayor. Estos 3 arcos acabaren convirtiéndose da fechu en todo un símbolo del prerrománico asturiano, o arte asturiano. Está cerca d'otra alga de este estilo arquitectónico, San Miguel de Lliño. Y claro, non ye casualidad, el rey Ramiro I quería tener la iglesia cerca. Look, that wasn't part of the deal. Y esto ye todo por güey. Si non vos prestaron los edificios que puximos na lista e vos paez que somos unos paletos por non poner los que te presten a ti, escribe un correo a magitendenciasnacai@